H&R Block presenta Los miércoles de True Crime de The Quarantine Club con Mónica Gronchi y Cedric Miró. Remember that tax time is here again. H&R Block tax pros are here in Panama to get your maximum refund. Try one of their many filing options. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club. Soy su host Mónica Gronchi, acompañándolos este miércoles de True Crime italiano. También le doy la bienvenida a Cedric Miró. Cedric, ¿estás listo? ¿Qué tal, Mónica? La verdad es que sí, estoy bastante listo porque el caso que vamos a hablar el día de hoy es un caso que me interesa desde hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que tú, al igual que yo, vimos el documental que existe sobre este caso en Netflix. Yo no sabía nada hasta el momento en que vi este documental y la verdad, ya pasó bastantito tiempo desde que vi el documental, pero apenas me dijiste el nombre, de una vez recordé, todo fue como que, oh, claro, espérate, este es de los mejores documentales que he visto en Netflix. Así que fue bastantito cool también como hacer toda la investigación de vuelta y recordar los detalles del caso y ver qué ha pasado últimamente y todo, porque este es un caso muy, no sé si la palabra creo que es interesante, pero más que nada la palabra es controversial. Es un caso bastante controversial, es muy controversial, ya sabrán por qué la audiencia pronto. Sí, bueno, la verdad es que si ustedes son fanáticos del True Crime, tienen que haber escuchado este caso o conocen este caso a lo mejor súper bien. Y bueno, también pueden ser fans y no conocerlos. O sea, yo hago la confesión de que en verdad yo no era fan del True Crime hasta hace como 5 años, 4 años. O sea, es como más reciente pues para mí. Okay. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de Amanda Knox. Y para mí este nombre siempre estuvo muy presente porque fue un caso que fue súper famoso en la prensa. No había una portada que no tuviera el nombre Amanda Knox, pero no fue hasta hace un par de años que tú y yo, Cedric, estamos escribiendo un guión de así como de misterio, ¿te acuerdas? Y yo dije, voy a ver todo lo que esté Cierto. Como que dentro de ese ámbito, y yo dije, bueno, voy a ver este documental, y te pregunté que si tú lo habías visto y tú dijiste, sí, cómo no, míralo, y es Amanda Knox, un caso famosísimo. Sí, ella es estadounidense, pero todo pasó en Italia. Por eso vamos a hablar de este caso del día de hoy. Así es, recordemos que estamos en el mes de Italia, seguimos en el mes de Italia, bueno, casi que empezando el mes de Italia, y este caso se dio en Italia con una extranjera, que es de las cositas también que lo hace más interesante, el hecho de que ser extranjero y que te esté pasando este caso en otro país donde realmente no tiene familia ni nada. Conclusión, no viajes, mentira. Vamos a empezar entonces con el overview. Hoy no vamos a enfocarnos en tantos detalles, porque la verdad es que hay varios detalles en este caso, pero es un caso más como Cedric, hoy de opinión, porque como tú dices es controversial. Y bueno, también ustedes, si ustedes conocen este caso, nos pueden escribir y darnos su opinión, y si no, nos pueden dar su opinión después de escuchar el episodio, @Mónica Gronchi, @Cedric Miró, o al 6301-2810 y nos cuentan qué piensan ustedes. Cedric, estoy tan emocionado por llegar a la parte en que te pregunto qué tú piensas, pero bueno. Exactamente, esa es mi parte favorita. Pero bueno, iniciemos entonces. El caso de Amanda Knox. Primero que todo, ¿qué eggs? Que siempre es conocido como el caso de Amanda Knox porque habían 2 personas más involucradas. Así es, ella es como que el foco de esto. Exacto, pero bueno, ella es una mujer estadounidense que pasó casi 4 años en la prisión italiana tras ser condenada por el asesinato de Meredith Kercher, su compañera de cuarto de intercambio, en el 2007. Y en el 2015, Knox fue definitivamente absuelta por el Tribunal Supremo de Casación italiano. Ok. Vamos a resumir esto. Amanda Knox tenía 20 años, todo toma lugar en el 2007 en, yo diría, pueblito de Perugia, Italia. Amanda Knox era una estudiante de universidad de 20 años que estaba en Italia para aprender italiano. Ella era de Seattle, Washington. Ella había trabajado 4 trabajos para poder pagarse su viaje a Italia. Era algo que ella siempre había querido hacer. Era una súper buena estudiante y era una buena niña. Considera una buena niña, ¿no? Quiero dar un fun fact, Cedric, porque el día de ayer estuvimos hablando de películas set in Italy y hablé de Bajo el Sol de Toscana. Ok. Y
una de las cosas que aumentó el interés de Amanda por ir a Italia fue que ella se leyó el memoir Bajo el Sol de Toscana. ¿En serio? Ajá. Entonces, bueno, la cosa es que ella va. Entonces, cuando está en Perugia, está en esta casita o es como una casa vieja, así de las que hay en Italia, y ella compartía su apartamento con la inglesa Meredith Kersher, que también tenía, si no me equivoco, era un poquito más grande que Amanda. Ella tenía 24 años, Cedric. No, 21, sí, yo creo que 21. Ella era mayor que Amanda. Ella tenía 21 años. Y ella también estaba en Italia por cuestión de aprender italiano. Y ella estaba súper emocionada de estar ahí. Y bueno, las dos al parecer tenían una buena relación como roommates. Entonces, vamos a la mañana del 2 de noviembre del 2007. La policía recibe una llamada de parte de Raffaele Sollecito. Este nombre también es importante. Llama a la policía para decir que en la casa de Amanda, vía de la pérgola 7 o 7, que habían entrado a la casa, estaba la ventana rota y que todo estaba hecho un desastre. La policía le preguntó que si se habían robado algo y él dijo que no. Entonces, la policía llega a la casa y se dan cuenta que la puerta hacia el cuarto de Meredith está trancada, está cerrada con llave. En este momento Knox y su novio Raffaele están afuera. Luego Raffaele llama a los carabinieri a que vengan a la casa y no mencionó que ya habían policías del pueblo ahí. La cosa es que los llama también porque dice que no sabía qué estaba pasando, no sé qué. Y bueno, la cosa es que hay un montón de cámaras, está todo fotografiado y cuando la policía llega y rompe la puerta del cuarto de Meredith, encuentran un cuarto ensangrentado y Meredith debajo de como un cover de cama, un duvet, un cubrecama, toda ensangrentada y muerta. Entonces, aquí es donde se convierte esto en un caso de homicidio. Entonces, Cedric, yo nada más quiero decir, en este caso se basan mucho en las pruebas de ADN. Sí. Pero cuando la policía entra en estos casos, entran con cámaras. Y en este caso hubo mucha contaminación de evidencia. La gente no entró vestida como tenía que entrar vestida. O sea, entraron ya vestidos forensemente. Llamaron a los forenses cuando se dan cuenta que la man estaba muerta, pero como que eso no lo supieron manejar bien. Y eso... Sí, lo que tengo entendido es que los primeros policías que llamaron que fueron a la escena del crimen eran policías del Post Office. O sea, eran simplemente guardias del Mail de Italia y no son policías entrenados para una investigación de homicidio. Entonces entraron e hicieron lo que quisieron con la escena. Sí, por eso es que Raffaele Sollecito llamó a los carabinieri, que sí son la policía, exacto, la policía estatal creo que son, o la policía militar, sí. Y ellos son como ya más serios, pero bueno, era importante mencionar eso porque eso es algo que es súper debatido fue debatido en el juicio y en los appeals. Cedric, no sé si quieres entonces decirnos qué pasó después de esta mañana de 2 de noviembre del 2007. Por supuesto, aquí es donde entonces ya empieza todo esto que parece como una trama de novela realmente cuando te pones a verlo, porque tiene una cantidad de plot twists increíbles. O sea, siempre que piensas que va para un lado la investigación, entonces voltea para otro y así sucesivamente. Entonces les cuento que bueno, esto fue el 2 de noviembre, como bien dijiste, Mónica. El 5 de noviembre entonces, estamos en el año 2007 todavía, fue cuando entonces detienen a Amanda Knox y a su novio Raffaele, porque supuestamente estaban implicados en esto. Cuando los detienen, parece que Amanda Knox involucra en este caso a su jefe, Patrick Lumumba. Él era el dueño del bar donde Amanda trabajaba, y entonces va a la policía y detiene a Patrick Lumumba en ese momento. Entonces el 5 de noviembre, 15 días más tarde, o sea, ya habían pasado 2 semanas, liberan al jefe de Amanda Knox. Lo liberan porque ellos compraron su coartada. Él simplemente dijo que él pasó toda la noche en su bar y él estaba hablando con un cliente, de hecho. Y el cliente fue el que lo confirmó. El cliente dijo que él estaba ahí. Exactamente, el cliente dijo yo estaba ahí en el bar hablando con él. Lo liberan y ahí es cuando entonces el dueño del bar demanda por difamación a Amanda Knox y gana 40,000 euros
en daños en esa demanda. Eso es bien poquito. Sí, es bien poquito. Ahora, claro, nada más estuvo esto, bueno, de hecho estuvo 2 semanas en prisión. Eso, pero es que Cedric no solo es estar las 2 semanas en prisión, es que era un caso tan público que dijeron el nombre y ya. Sí, es verdad, ya que es involucrado de por vida la gente, hay unos que no se enteran si saliste libre o no. Sí, tienes toda la razón, le dañas el nombre a la persona. Así que sí, es poquito, pero siguiendo eso, él queda libre el 22 de noviembre, entonces esto fue 2 días después. Parece que los medios de televisión, y de hecho no solamente los medios italianos, ya los medios gringos también estaban involucrados en la noticia porque era una persona de Estados Unidos, empezaron a publicar una nota que Amanda Knox había escrito el 6 de noviembre, un día después de que la arrestaran, y ella comentó que en la confesión esta donde ella involucra a su jefe y todo, ella dijo que ella dudaba mucho de esa supuesta confesión que hizo en esa noche, porque las declaraciones que dio se hicieron bajo la presión del estrés, el agotamiento extremo y la impresión del caso. Y que no hablaba el idioma. Exactamente, y no habla el idioma. Y pone al final de la nota: no solo me dijeron que me arrestarían y me encarcelarían por 30 años, sino que me golpearían en la cabeza por no recordar correctamente lo que había pasado. Entonces ella ya pone esto como que la policía básicamente coartó su confesión. Entonces en noviembre, estamos el 22 de noviembre, ella sigue arrestada con Rafael. En diciembre de 2007 viene otro descubrimiento del caso con el ADN que descubren en la escena del crimen. Entonces vinculan este ADN con una persona llamada Rudy Guede, que viene de Costa de Marfil. Él en ese momento, en diciembre de 2007, estaba en Alemania, donde la policía entonces lo llegó a encontrar y lo arrestó en el mismo diciembre. Y entonces ya lo involucran también en el caso, junto con Amanda Knox y con Rafael. No, por alguna razón no han dejado libre a ninguno de ellos dos, con todo y que el ADN que encuentran es de Rudy únicamente. Bueno, ahora que mencionas esto, ellos se basaron, como mencioné, mucho en las pruebas de ADN. Entonces, como dijo Cedric, ellos lo que pudieron encontrar clarito fue la huella digital de Guede en el Comforter. Después encontraron también su ADN en distintas partes de la casa. Y la razón también por la que tenían a Rafael y Amanda fue porque la policía en esos momentos creía que todo había sido staged. Que dije el robo, sí. Dije que habían entrado, dije a robar, pero no se llevaron nada. Que todo parecía estar staged. Y también empiezan a hacer más pruebas de ADN y dicen, bueno, encontramos ADN de Amanda en varios lugares de la casa. Digo, obvio, ella vivía ahí. Estamos hablando nuevamente como un caso de JonBenét Ramsey, que estaba todo el ADN de la familia en la casa porque todos vivían ahí, ¿no? Correcto. También encuentran, hay como un pequeño match en la parte de atrás del brasier de Meredith Kersher, que esto es lo que no entiendo, el brasier estaba como cortado y whatever, o sea, la parte donde se amarra estaba cortada y el resto del brasier estaba en otra parte del cuarto. La primera parte del brasier la encontraron el 2 de noviembre. 46 días después fueron a investigar de nuevo la casa, la escena del crimen, y entonces encuentran la parte del brasier donde se engancha el brasier. Y ahí encontraron un poquito de ADN de Rafael Sollecito. Entonces ellos dicen, bueno, esto ya prueba que ustedes dos estaban en la casa. Claro, pero digo, por eso vamos a decir, esto era lo que estaban diciendo las autoridades italianas y el prosecution. ¿Cómo se dice prosecution en español? El fiscal. No, porque ese es el DA. Prosecution vendría siendo... Cedric, estamos mal. Prosecution, pues, lo que la estaban acusando, pues. Exacto. Entonces, bueno, sorry que te interrumpí, Cedric, pero creo que era importante mencionar por qué no los estaban soltando. Sí, está bueno eso, y quiero ofrecer un poquito más de contexto de esto, que creo que es importante también para que vayan viendo por dónde va la investigación o hagan ustedes sus propias conclusiones. Pero una cosa que se habla mucho del caso era que había una pelea grande entre un fiscal gringo, que él no estaba en Italia, el fiscal estaba en Estados Unidos, él se enteró de esto, fue por las noticias, pero él estaba en contacto con la embajada de Estados Unidos y con la embajada que tenían allá en Italia, entre el fiscal gringo y el fiscal italiano, porque parece ser que el fiscal italiano tenía un background y él mismo había como confesado varias veces que él era un gran fanático de Sherlock Holmes. Entonces, él seguía sus investigaciones como Sherlock Holmes. Ahora, estamos hablando del 2008, donde tenemos tecnología y tal. I have a gut feeling.
Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Exacto, el fiscal gringo decía, no hace ningún sentido esta investigación porque no había ADN de ninguno de ellos dos en el cuarto, en alguna de las cosas cercanas al cuerpo, ni nada. Y entonces le decía, ¿qué está buscando este fiscal? Entonces el fiscal decía básicamente eso, tipo Sherlock Holmes, el italiano, decía, es que yo tengo una corazonada. Yo sí creo que ellos estuvieron ahí, pero tú no puedes hacer un caso basado en una corazonada que tú tienes y mucho menos confesarlo públicamente. Sí, y algo que también mencionan, y esto fue en el documental de Netflix, es que te enseñan los videos de cómo él entra y sale de la casa sin ningún tipo de atuendo forense. Sí. Entonces están diciendo, ahí estás contaminando la evidencia y eso es un gran error. Otro de los errores que cometió las autoridades italianas fue que cuando primero ellos se llevaron a cuestionar a Raffaele y después a Amanda ni siquiera le pusieron un abogado, un translator. Correcto. O nada. Entonces esto ya se convierte en como que no es admisible en la corte. Bueno, hagamos un time jump porque, como mencionó Cedric, como encuentran ADN de esta otra persona, de Guede, él lo que hace es que él pide que por favor lo juzguen por separado porque él decía que Sollecito y Amanda Knox tenían demasiada publicidad, entonces que a él nunca lo iban a poder juzgar fairly. Entonces a él le hacen un juicio por separado y antes del juicio de Knox y Sollecito, lo que estaba tratando el caso de la prosecution de Italia era de que bueno, esto en verdad pasó porque fue un sexual game gone wrong entre los tres, la mataron y no sé qué, y era como que, o sea, ¿en qué te estás basando? Y bueno, el juicio de Guede terminó en que lo encontraron culpable de agresión sexual y asesinato de Kircher y lo condenaron a 30 años en prisión y luego le redujeron su sentencia a 16 años y bueno, luego más adelante. No, en verdad lo voy a decir ya porque bueno, a principios de diciembre del año pasado, del 2020, fue liberado y lo autorizaron a terminar su sentencia con servicio comunitario. Sí. Y se dice que probablemente él es la única persona que diría la verdad sobre el asesinato. Y Amanda Knox habló sobre esta liberación anticipada y habló públicamente que ella estaba en contra de esto. Esta es la historia de Guede. Ahora, ya pueden entonces empezar a juzgar a Knox y Sollecito. Entonces, en el caso de ellos, se basan mucho en las pruebas de ADN, en las confesiones, entre comillas, que ellos dieron. Entonces ya hablamos de Rudy Guede y hasta dónde se encuentra desde el año pasado. Y ahora, cuando hacen el trial de Raffaele y Amanda, ok, vamos a tratar de resumir esto rapidito para entonces llegar a la parte de comentarios, que es lo más interesante de este caso. Entonces, lo que hace el prosecution italiano es que se ponen a enseñar todas las pruebas de ADN, diciendo que aquí estaba el ADN de Amanda, aquí estaba el ADN de Meredith, mira, Raffaele también había estado en la casa, ellos dos estaban. La cosa es que se ponen en este juicio que obviamente todos los días había una gran cantidad de prensa y todos los días las noticias eran de que about Amanda Knox, Amanda Knox, Amanda Knox, Amanda Knox. Y en Estados Unidos igual. Y bueno, a ellos dos los encuentran culpables del asesinato de Kircher. Esto fue, si no me equivoco, Cedric, en el 2009 que acaban el juicio. Esto fue correcto en el 2000, esto fue el 4 de diciembre de 2009 cuando los encontraron entonces culpables a ellos dos. Ajá, entonces a Sollecito lo condenan a 25 años y a Amanda Knox la condenan a 26 años, un año más por haber calumniado a su antiguo jefe que no tenía nada que ver. Entonces, obviamente, un año después, los abogados de la defensa hacen un appeal diciendo que, por favor, hay que reanalizar el ADN y todo esto. Entonces lo que pasa, fast forward, es que hacen el appeal y vienen un millón de profesionales en ADN. También Italia contrata el prosecution contrata a expertos para que empiece a analizar por ejemplo, el cierre del brasier que tenía el ADN de Sollecito, para analizar un cuchillo que tenía
ADN de Kersher y de Amanda. Y bueno, en conclusión, lo que encuentran todos estos expertos de ADN es que simplemente no habían matches suficientes para atarlos a ellos al cuarto o que ellos habían tenido algo que ver. Una de las cosas más grandes es que, oigan, Amanda Knox vivía en esa casa. Obviamente su ADN va a estar por todos lados y encima Sí, claro. el otro era su novio. O sea que él también había estado en la casa bastantes veces. Y bueno, la defensa también se aprovechó mucho de que ya habían encontrado culpable a Guede y ellos se enfocaron en que él era el único culpable. Entonces, aquí viene, como decía Cedric, es como una telenovela. Entonces, el appeal fue, dije, ok, y lo sacan de prisión después de 4 años diciendo, dije, es verdad, ellos, hay muchas dudas de que ellos fueron, o no podemos decir que ellos fueron. Ahora, Amanda Knox, o sea, se la llevan a Estados Unidos, o sea, la man sale, dije, bye, corriendísimo. Claro que quiero mencionar aquí que cuando primero pasó el homicidio, apenas ocurrió esto en el 2007, la mamá de Amanda Knox le sugirió que cogiera el primer avión para Estados Unidos porque le dijo no te van a juzgar bien estando en Italia, vente para acá, esperamos a que ellos colecten las pruebas y después vemos cómo resolvemos desde acá. Y ella dijo que no, que ella quería quedarse, que sus amistades, que no sé qué, que ella podía con eso tal, y se quedó. Y cuando pasó, después dijo que como que se arrepentía de haberse quedado y por eso apenas la dejan libre, coge el primer avión y dice me regreso a mi país. Exacto, se fue, llegó a Estados Unidos, ella dio las gracias por todas las campañas que habían habido y todas las fundaciones que la habían ayudado. Obviamente también quiero decir que para este entonces ya Amanda Knox hablaba perfecto italiano después de estar 4 años en prisión. Entonces, Sollecito era de Italia, entonces él se queda en Italia y bueno, lo que pasa es que entonces ahora el prosecution hace un appeal a esa decisión y dice, no, o sea, las pruebas están mal, no sé qué, bla, bla, bla. Nadie está conforme con el resultado nunca. Nunca. Entonces después van a la casa, al Tribunal Supremo de Casación de Italia en el 2013 porque el prosecution dice, no, o sea, ¿cómo los vas a dejar libres? Entonces la decisión ahí en el 2014 es, o sea, un año después, que son culpables, que sorry, en Brasil son culpables. Ah, ya la vida. Entonces ahí le dicen a Amanda Knox que se venga para Italia y la Amanda dice que on friend. Y a Rafael Sollecito lo encuentran como en el border con Austria y sus defensores dicen no, él no se estaba tratando de escapar ni nada. La cosa es que no los meten presos, pero los declaran culpables. Entonces está como que formando un nuevo caso porque lo que querían es un nuevo juicio. Entonces, obviamente ellos apelan nuevamente a esta decisión de que pero si nosotros no fuimos, no sé qué. Bueno, nuevamente entran los forenses, o sea, expertos, o sea, los más expertos del mundo vienen, testifican y todo. Y entonces la decisión final fue de la Corte Suprema de Casación, fue en el 2015. Y después de mucho tiempo de pelear, son absueltos definitivamente del asesinato. Obviamente confirman la condena de difamación o calumnia de Amanda Knox contra su jefe, pero les retiran todos los otros cargos y los absuelven, pues, ¿no? Porque dicen que habían muchos errores en la investigación y nunca hubo suficiente evidencia como para encontrar un culpable, pues, definitivo. Ahora, esto fue en el 2015, y la razón por la que no hubo más apelaciones y eso es porque la decisión vino de la Corte Suprema de Casación, o sea que ya, jamás pueden volver a ser acusados o tratar de ser persecuted, y tampoco puede haber un nuevo juicio. Ok, Cedric, ya que resumimos toda la locura de este caso, recomiendo un 100% que se vayan a ver el documental en Netflix de Amanda Knox. No es de varios capítulos, es solo 1 hora y media. Y también les recomiendo que entren a YouTube porque obviamente hay diferentes perspectivas. Sí, claro. Mucha gente hoy en día, después de ver el documental o después de hacer mucho research en el caso, tiene opiniones diferentes. Estamos hablando del caso superficialmente, la verdad es que es un caso que tiene mucha información, pero como dijimos Cedric y yo, hay disponibles muchísimos documentales, artículos, todo lo que ustedes quieran. Hay libros, obviamente.
Sí, hasta libros de ella. De ella. Y fun fact, Amanda Knox hoy en día tiene un podcast de True Crime. Y yo ¿En serio? nunca lo he escuchado. Y yo dije, oh my God. Yo no sabía esto, wow. Ok, bueno, antes de empezar a hablar de eso, tengo que hacerte la pregunta. A ver. Obviamente, mucha gente, digo, primero que todo hablar de la familia de Meredith Kercher, pobre familia, porque nunca van a saber qué fue lo que pasó y quién fue y nada de eso, pero, o sea, como que no hay como un closure y a veces a ellos les molesta que este caso se volvió más sobre Amanda Knox, Rafael Sollecito, en vez de recordar quién era Meredith Kercher, así que súper triste para ellos, pero mucha gente cuando empiezan los appeals y esto y los dejan libres y cuando son absueltos finalmente, no estuvo de acuerdo. Dice que sí fueron ellos, que no sé qué. Y ella lo habla en el documental de Netflix porque ella es más como de su parte de lo mal que la miraban en los Estados Unidos, que no había tienda en la que ella no pudiera entrar con su cara en una revista, disque culpable, sí, asesina. O sea que fue súper harsh. Sí. Entonces, yo no sabía qué sentir y yo me acuerdo que yo te escribí, esto fue hace años, Cedric, cuando yo lo vi, yo te dije, no sé qué sentir. Sí. Y te pregunté, ¿tú qué crees? ¿Qué pasó? Te pregunto de nuevo, porque no me acuerdo qué dijiste. Claro, en ese momento me acuerdo que yo me sentí exactamente igual que tú. Era como bastante como que no sé a dónde inclinarme. Y te voy a contar algo años después. Creo que me sigo sintiendo un poquito igual. Porque mi opinión es la siguiente. Ella, por las cosas que vi en el documental, las declaraciones que vi de ella, cómo se comporta, las cosas que dice, digo, y algunas cosas también dentro del caso, ella me parece una persona muy rara, demasiado rara, pero no sé si por eso la puedo juzgar de rara / asesina, pero definitivamente es rara. O sea, por ejemplo, había una parte del caso donde en el juicio de apelación van 2 presos que compartieron cárcel con ella. Y las dos presas mencionan que ella no tiene nada que ver con el asesinato. Y entonces cada una dice que era porque conocían al asesino. Y entonces, pero, y aquí viene lo más raro aún, es que cada una dio una versión distinta de quién era el asesino. O sea, las dos mencionaron a 2 asesinos totalmente distintos. Entonces como que pareciera como si esta man hubiera buscado nada más a 2 para ir a la cárcel y les hubiera dicho, y ni siquiera hubieran coordinado bien, porque terminan describiendo a 2 personas distintas. Y ahí es donde la fiscalía de Italia se queda como que, ¿desde qué están hablando? Y terminan sacando esos testigos como que váyanse de aquí. Entonces es como que haces esas cosas raras. Y si no tienes nada que ver, ¿por qué habrías de empezar a inventar? Y sobre todo también, ¿por qué inventas contra tu jefe y lo involucras en un homicidio? Todo el mundo en algún momento se pelea con su jefe, otros que se odian a su jefe, le tienen rabia a su jefe. Pero involucrar a tu jefe en un homicidio a la noche siguiente, ¿qué pasa? O sea, eso está muy loco. Bueno, sorry, dale, continúa. No, dale. La verdad es que es eso. No sé hacia dónde inclinarme porque ella hace cosas demasiado raras que en verdad sí parecen sospechosas. Pero, pues las pruebas dicen que no lo es. Entonces, ¿con qué te vas? Bueno, lo que pasa, obviamente, las pruebas forenses, eso para mí siempre es importante, y el ADN, pero como ya mencioné, ella vivía en la casa, o sea que su ADN iba a estar por todos lados. Nunca hubo un motivo de por qué la mataría y por qué haría eso, y mi opinión de todo fue súper afectada porque tú sabes que yo soy una súper fan de John E. Douglas, que es el investigador del FBI que escribió millones de libros y Mindhunter está basada en él y todo. Él habló con Amanda Knox, él fue a Italia, y porque a él los llamaron como perfilador experto y le preguntaron, ¿tú qué crees? Y él dijo, ella no tiene nada que ver con esto. Okay. Ella no tiene nada que ver con esto. Y actually hubo como había un evento que era para True Crime fans or whatever, y él estaba en el escenario y tenían a Amanda Knox y a otra persona que fue absuelta de asesinato de los Memphis Tennessee 3, que es un caso que no conozco, pero habrá que hablar de eso en algún momento porque parecía muy interesante. Y él decía que, sin embargo, que las pruebas de ADN, que obviamente no había nada en el cuarto que pudiera place a Amanda en el cuarto de Meredith, sino en el apartamento, o que ella vivía ahí. Y que la parte de ADN de Rafael Sollecito que había encontrado era solo en la cosa del brasier. Y entonces
no sé si te acuerdas, en el documental en un momento mencionaron que encontraron como que hubiese bleach ahí. Sí, Y decía, ellos tendrían que ser unos súper expertos en ciencia forense para volver a limpiar sus microscopic DNA samples y solo dejarlas de Gwede. That's true. Sí. Ahí. Y que simplemente él dijo, ella no fue. Y yo como que me quedé, dije, Sí, no sé. Digo, pobrecita. Digo, también ella tenía 20 años. Sí, eso es verdad. También hay que considerarlo desde ese punto de vista. Es una pelada en un país que no es el suyo, nerviosa, un idioma que no habla, como tú decías. También esas cosas influyen muchísimo a la hora de que la policía te agarre y te empieza a cuestionar y interrogar y a decirte, te vamos a meter 30 años en la cárcel. Sí. Uno en español no habla bien en ese momento, imagínate en italiano. Y o sea, es algo que uno no puede ni imaginar y también ya fue un caso que tuvo mucha prensa y yo creo que a veces es difícil no dejar que eso afecte. Sí. Como que en qué luz la pintaban y lo que él dijo el papá de Amanda Knox en muchas entrevistas es de que la gente quiere opinar y opinar, pero nadie la conoce, nadie sabe quién es ella y ustedes no saben de lo que ella es capaz y ella no es capaz de esto que se le está acusando. Y bueno, muchos expertos dicen, lo que vi en un documental que no era de Netflix, era como que los expertos hablaron desde su punto de vista científico y de que si habían pruebas enough, y lo que estaba diciendo el abogado de la familia Kersher es de que este simplemente es un caso de que ellos tuvieron que ser absueltos porque habían dudas de la evidencia forense, es algo meramente científico, pero dice que como que él estaba como que insinuando que simplemente el caso flopped porque la evidencia no había sido manejada correctamente, pero que si no ellos, tú sabes, they would be guilty. Sí, claro. Pero yo dije, ¿cómo no puedes tener dudas de su culpabilidad si en verdad... How do you know? Sorry, pero los únicos que saben y sabrán para siempre qué pasó ese día serán Amanda, Rafael y Gwede. Y Gwede, sí. Y Gwede sobre todo porque Gwede sí hay pruebas de que él estuvo ahí y él mismo dijo que él sí tuvo relaciones con ella. Gwede, una de las cosas que mencionó fue eso, que él tuvo relaciones con la muchacha, pero que él cree que a ella la asesinaron mientras él estaba en el baño. Which is also weird, o sea, también es bastante extraño que tú estés en el baño y estás asesinando a una persona y de la nada sales y que, oh, wow, sí, yo creo que esto pasó en este momento. ¿Y por qué tú estás vivo? Exactamente, sí, eso está demasiado. Y no se llevaron nada, no se llevaron el celular, no se llevaron la computadora, no, sí. O sea, no fue como un robo, pero también entonces algo que estaban tratando de decir los de la prosecution italiana era que Kersher sabía taekwondo, creo que era cinta negra en taekwondo o karate, una de las dos, o sea que la man sabía defenderse y que de la manera en que fue pues stabbed, ella prácticamente se desangró súper rápidamente porque uno de las puñaladas fue en su arteria de la tiroide, o sea que murió súper rápido, pero dicen que la manera en que ella fue stabbed, como que alguien la hubiera tenido que estar holding her down y alguien más la tuvo que haber apuñalado. Entonces, cuando ellos dicen esas cosas, yo como que me quedé como que... Pero bueno, no sé si había otra gente, pero entonces no había más ADN. Digo, no sé, Cedric, yo no sé, pero... Claro, porque esa es una de las teorías. ¿Qué pasa si en verdad este hombre simplemente pues era novio de la inglesa o quien sea, se conocieron, estaban en su casa, él se va al baño y entonces es cuando entran Rafael y Amanda, la asesinan y salen y se van a casa de él? También si te pones a pensarlo, lo que ellos decían es que también, ahora lo acabo de pensar, que ellos creían que la escena estaba staged porque la ventana estaba rota. Pero los escombros de vidrio, en vez de estar debajo del cuerpo, estaban arriba del cuerpo como si hubiera pasado después. Pero ¿te acuerdas que dijimos que la puerta de ella estaba cerrada desde adentro? Entonces, ¿será que él rompió la ventana y salió? Pero es que, no sé. Claro, porque si la puerta estaba trancada, tú tuviste que haber entonces salido por alguna otra parte. Yo no tengo idea, oyentes, si ustedes tienen alguna opinión de qué pasó. Al Cedric miró a Mónica Gronchi. Yo creo que tengo también... Tú sabes que nunca he hablado de esto con Isabela. Creo que eso sería interesante. Ella nos podría dar muchos detalles. Sí. Oye, Cedric, quiero aprovechar
para mandarle saludos a una oyente que siempre me manda por Instagram diferentes casos de true crime de alrededor del mundo, que yo no sé si ha sido una cuenta en Twitter o what, pero un saludo para Arangsta, que siempre me manda datitos curiosos de casos de otros lados, así que ya los he ido guardando para cuando lleguemos a esos países. Súper, gracias. Qué cool, me encanta que nuestros oyentes nos sugieran cosas. Sí, no, hay cosas loquísimas y bueno, hasta el día de hoy este caso de Amanda Knox es muy controversial, así que recomendamos todos los documentales, todo lo que tenga que ver. Y Cedric, bueno, tendremos que escuchar el podcast de ella para ver si pensamos un poco diferente sobre ella. Sí, exactamente, ojalá que sí. Y nunca se ha cambiado el nombre, by the way, que lo hubiese podido hacer, ¿me entiendes? Sí, exactamente, eso, mira, nunca lo había pensado de esa manera. El día de hoy está casada y bueno, la pueden seguir en Instagram. Amanda Knox, tiene un podcast aparentemente de True Crime que en algún momento escucharé para ver cuáles son sus opiniones. Tendríamos que leernos su memoir también, ¿no? Sí, exactamente, porque algo era, no me acuerdo cómo es el nombre, pero era básicamente como que el silencio o algo como que no la dejaban hablar o como que era su momento de hablar, algo así era el libro. Espérate, lo tengo porque casualmente era algo de mis 4 años de silencio, My Turn to Talk o... Ajá, algo es? Así. Ay. Sí, me acuerdo que era como que donde al fin daba declaraciones de todo lo que pasó. Ya, Waiting to be Heard. Ese, Waiting to be Heard, ajá, exactamente, como que esperando a ser escuchada. Listo. Y bueno, eso es todo, Cedric. Gracias por acompañarme el día de hoy. Y nuevamente, gente, esto fue hablamos de esto súper superficialmente, la verdad es que hay muchos detalles. Sí. Pero espero igual que hayan conocido algo nuevo y que les interese hacer más research sobre esto. Así es. Está muy bueno el caso, muy interesante. Como dijo Mónica hace un rato, véanse el documental en Netflix, véanse en YouTube, hay muchísima información, ya pueden, para que ustedes también tengan como que su opinión un poquitito más formada, entonces nos pueden comentar cualquier cosa y también qué pensaron de este episodio, si ya se inclinaron hacia un lado o hacia el otro. Y por mi parte, entonces nos vemos mañana en el jueves de comedia, hablando un poquitito más de los fun facts italianos, ya saben, y de repente trataremos de hablar un poquitito menos de comida, pero no sabemos si lo vamos a lograr como la semana pasada. Muchísimas gracias por escucharnos, mi nombre es Cedric Miró. Y yo soy Mónica Gronchi y nos despedimos por hoy. Gracias nuevamente por su sintonía. Los esperamos mañana a las 3 p.m. H&R Blog presentó Los miércoles de True Crime and the Quarantine Club con Mónica Gronchi y Cedric Miró. Remember that tax time is here again. H&R Blog Tax Pros are here in Panama to get your maximum refund. Try one of their many filing options.